Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Hoy nos adentramos en el fascinante mundo de los secretos que guardan los tatuajes, y vamos a desentrañar uno muy especial, uno que ha estado susurrando en los pasillos de la fama turca y que involucra a una de las actrices más queridas y talentosas del momento, Demet Özdemir. ¿A quién pertenecía ese enigmático tatuaje que ha despertado tantas especulaciones? Prepárense para un viaje lleno de intriga, romance y, por supuesto, la verdad detrás de la tinta. Y antes de que nos perdamos en este misterio, si aún no lo han hecho, les invito a que le den ese botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras investigaciones. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir explorando lo desconocido. Demet Özdemir, esa chispa de talento que conquistó corazones con su sonrisa y su increíble capacidad actoral, es una figura que siempre genera interés. La hemos visto brillar en producciones que han dado la vuelta al mundo, cautivándonos con su dulzura, su fuerza y su carisma. Desde sus inicios hasta convertirse en una estrella internacional, cada paso de su carrera ha sido seguido de cerca por millones de admiradores. Pero más allá de sus personajes, su vida personal, como la de muchas celebridades, está a menudo bajo el escrutinio público. Y dentro de ese escrutinio, los pequeños detalles adquieren un significado enorme, convirtiéndose en puntos de partida para innumerables teorías y debates. Hoy vamos a hablar de uno de esos detalles, un tatuaje, un diseño en su piel que se convirtió en el epicentro de una vorágine de especulaciones. Imaginen la escena. Un evento público, una alfombra roja deslumbrante, una aparición inesperada que paraliza la atención de todos los presentes y de quienes siguen la noticia a través de los medios. Y ahí está ella, Demet, luciendo espectacular, radiante e impecable. Pero lo que llama la atención no es solo su belleza etérea o su atuendo de alta costura, sino un pequeño detalle en su piel, una marca, un símbolo que parece esconder una historia, un fragmento de su vida íntima revelado al mundo. Durante un tiempo la presencia de un tatuaje, específicamente uno que se veía recurrentemente en su muñeca, generó un sinfín de preguntas. Las fotos de la época, capturadas por cientos de paparazzis y compartidas instantáneamente en las redes sociales, circulaban sin cesar. Los fans debatían acaloradamente en foros y plataformas digitales, y las teorías se multiplicaban como conejos en primavera. ¿Qué significaba? ¿De dónde venía? Y lo más importante, ¿a quién hacía referencia? La intriga era palpable. Los rumores empezaron a tomar una fuerza imparable cuando este tatuaje se relacionó directamente con uno de los romances más comentados y mediáticos de Demet Özdemir. Hablamos por supuesto de su apasionada y tumultuosa relación con el apuesto cantante y actor Can Yaman. Ambos compartieron pantalla en la exitosa serie Erkenci, una producción que no solo catapultó sus carreras a nuevas alturas, sino que también desató una química eléctrica entre ellos que, para el deleite de los fans, traspasó la ficción, incendiando las redes sociales y los corazones de millones de admiradores alrededor del mundo. La complicidad en pantalla era innegable, pero la especulación fue mucho más allá cuando se rumoreó que esa conexión era igualmente intensa en la vida real. Se rumoreaba, se especulaba, y poco a poco los indicios, por débiles que fueran, apuntaban a que este tatuaje podría ser una especie de homenaje visual, una declaración de amor silenciosa pero poderosa plasmada en su piel. El tatuaje en cuestión, si recordamos las imágenes que se hicieron virales, solía ser una palabra, unas letras o quizás un símbolo abstracto. Y la conexión más fuerte y lógicamente sugerida, dada la intensidad y el foco mediático de su romance en ese momento, apuntaba directamente a Can Yaman. La especulación era tan fuerte que muchos asumían, sin titubear, que era su nombre completo, o alguna inicial significativa, o una palabra intrínsecamente relacionada con él o con su relación. Piénsenlo bien, en el torbellino de una relación apasionada, especialmente cuando ambos son figuras públicas que viven bajo el constante foco de las cámaras y la atención mediática. Es muy común que las parejas busquen maneras únicas y personales de expresar su afecto. Un tatuaje para muchos representa una forma permanente de llevar a alguien especial cerca, un recordatorio constante y tangible de un vínculo, de un sentimiento profundo. Y en el contexto de Demet y Can, la química era tan ardiente que la idea de un tatuaje compartido o dedicado parecía no solo plausible, sino casi inevitable para muchos. Sin embargo, en el vertiginoso y a menudo engañoso mundo de la fama, las cosas rara vez son tan sencillas como parecen a primera vista. Las relaciones en el estrellato son efímeras y complejas, los sentimientos pueden cambiar como las mareas y la piel.
Una vez marcada con tinta, guarda para siempre la historia de ese momento, bueno o malo. Y fue precisamente esta idea de permanencia, de una marca que podría ser imborrable, la que añadió aún más intriga y suspense a la narrativa. Si el tatuaje era una dedicación a Can Yaman, ¿qué significaba ahora si la relación llegaba a su fin? Las preguntas se volvieron más agudas, más punzantes, cuando la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman, para decepción de muchos fans, llegó a su fin. El público, siempre ávido de saber el desenlace de estas historias de amor de celebridades, se preguntaba con gran interés si el tatuaje seguiría ahí, inalterable, si habría sido eliminado discretamente, o si se había convertido en un sombrío símbolo de un capítulo cerrado en la vida de la actriz. Y aquí es donde la historia se pone verdaderamente interesante, donde el velo de la especulación comienza a descorrerse para revelar una verdad quizás un poco más sutil y menos dramática de lo que las teorías más efusivas y románticas habían sugerido. Demet Özdemir, a lo largo de su impresionante carrera, ha sido notablemente reservada con los detalles más íntimos y personales de su vida, a pesar de compartir generosamente momentos de su día a día y de su trabajo con sus millones de seguidores. Pero cuando se trata de significados personales profundos, prefiere en general que su arte, sus personajes y su trabajo hablen por sí mismos, dejando su vida privada como un refugio relativamente seguro. Tras mucho observar las apariciones públicas de Demet en diversos eventos, analizar cuidadosamente las fotografías y recopilar la información que ha ido saliendo a la luz a lo largo del tiempo, podemos acercarnos a la verdad. El tatuaje que generó toda esta conmoción y el torbellino de especulaciones, asterisco, no era el nombre completo de Demet Özdemir, ni una clara dedicatoria a Can Yaman en un sentido explícito y confirmado. Sin embargo, la realidad es un poco más compleja y quizás menos cinematográfica y romántica de lo que muchos fans habrían deseado o imaginado. Es cierto, absolutamente cierto, que durante la relación con Can Yaman, la especulación sobre un tatuaje específico en su muñeca alcanzó proporciones masivas. Las fotos de la época, las innumerables capturas de pantalla, mostraban una marca que muchos, con gran convicción, interpretaron como una palabra o unas iniciales que indudablemente podrían estar relacionadas con Can. La química en Erkencicus fue tan potente que los fans se aferraron a cualquier indicio para alimentar la idea de que su amor era tan real y duradero como la tinta en la piel. Sin embargo, hasta el día de hoy, nunca hubo una confirmación oficial y explícita por parte de Demet Özdemir sobre el significado exacto de ese tatuaje y su conexión directa y romántica con Can Yaman. A veces la poderosa imaginación del público, alimentada por la química innegable de la pareja tanto en pantalla como fuera de ella, crea narrativas cautivadoras que, si bien son emocionantes, no siempre se corresponden con la realidad más tangible. Lo que sí se sabe y ha sido confirmado de manera más o menos sutil y progresiva por Demet, su equipo de representantes y algunas entrevistas, es que muchos de sus tatuajes tienen significados personales y profundos, pero no necesariamente ligados a parejas románticas en el sentido obvio y directo que se especulaba. Por ejemplo, ha mostrado tatuajes que simbolizan aspectos importantes de su vida, como la familia, la libertad, la espiritualidad o etapas significativas de su trayectoria personal y profesional. Estos tatuajes son, en esencia, un diario visual de su alma, un mapa de sus experiencias y creencias más arraigadas. El tatuaje en cuestión, aquel que encendió la mecha del misterio, ha ido evolucionando, o al menos, la percepción de él y su presencia ha cambiado con el tiempo. Con el paso de los años, y a medida que Demet ha seguido apareciendo en eventos y producciones, las imágenes más recientes de Demet Özdemir ya no muestran tan claramente ese tatuaje en su muñeca. Esto ha llevado a dos posibilidades, ambas razonables y frecuentes en el mundo de las celebridades. 1. Eliminación con tratamiento láser. Es muy posible que el tatuaje haya sido eliminado con un tratamiento láser. Este es un procedimiento común que muchas celebridades optan por realizar cuando una relación termina y el símbolo que una vez representó amor y compromiso ya no refleja sus sentimientos actuales o su nueva etapa vital. Es una forma de cerrar un capítulo de manera definitiva y simbólica. 2. Cubrimiento estratégico o cambio de foco. Otra posibilidad es que el tatuaje haya sido cubierto estratégicamente en apariciones públicas, ya sea con maquillaje especial, accesorios o simplemente eligiendo atuendos que lo oculten. O quizás simplemente ya no es un foco de atención para ella, y por lo tanto, no es un detalle que ella misma se empeñe en mostrar o destacar, y los medios y el público han seguido adelante. La verdad, en última instancia, es que a menudo los tatuajes son una forma de expresión personal, de marcar hitos, de conmemorar recuerdos o de llevar consigo símbolos que resuenan con el alma. Y en el caso de Demet Özdemir,
Este tatuaje en particular se convirtió en un enigma fascinante porque se le asoció fuertemente con una relación que cautivó a millones de personas. Pero el verdadero misterio no reside tanto en a quién pertenecía ese nombre o esas iniciales, sino en la asterisco interpretación colectiva que se le dio, en la narrativa que el público construyó alrededor de él. La prensa y los fans, al ver a una pareja tan querida y con una química tan palpable junta, proyectaron sus deseos, sus esperanzas y sus fantasías en un simple diseño en la piel, creando una historia que trascendió la realidad. En el apasionante y a menudo exagerado mundo del espectáculo, cada detalle se amplifica, se magnifica. Un look, un gesto sutil, una palabra dicha al azar y, por supuesto, un tatuaje. Y el de Demet Özdemir se convirtió en un lienzo sobre el cual se pintaron innumerables historias, todas ellas alimentadas por la imaginación y el fervor de los admiradores. La verdad es que aunque la especulación apuntaba firmemente a Can Yaman, Demet Özdemir nunca lo confirmó explícitamente como un tatuaje dedicado a él en un sentido romántico directo y sin ambigüedades. Lo que sí es cierto, innegable y observable, es que durante el apogeo de su relación, ese tatuaje fue un foco de atención constante que alimentó y dio alas a las narrativas sobre su amor, convirtiéndose en un símbolo de su unión para muchos. ¿Qué aprendemos de todo esto? Aprendemos que la tinta en la piel puede ser un código profundamente personal, un lenguaje visual que solo su portador comprende en su totalidad. Y que a veces la historia que nosotros mismos contamos sobre un tatuaje, el significado que le damos, es mucho más importante y real que la que otros, por muy apasionados que sean, imaginan o desean creer. Y aunque la relación con Can Yaman haya terminado, y la visibilidad de ese tatuaje en particular haya disminuido considerablemente, el recuerdo de ese misterio y la intensidad con la que se vivió y se debatió en las redes sociales y en la prensa turca, sigue siendo una parte interesante y peculiar de la biografía pública de Demet Özdemir. Es un fascinante recordatorio de cómo el público se involucra emocionalmente con la vida de sus ídolos, creando sus propias narrativas paralelas, y cómo incluso los detalles más pequeños y aparentemente insignificantes pueden desatar un debate apasionante y mantener la atención durante meses. Al final, el misterio del tatuaje de Demet Özdemir se resuelve no tanto con una respuesta definitiva y rotunda sobre su significado original e inmutable, sino con la comprensión de cómo las interpretaciones colectivas, las expectativas y el deseo de creer en historias de amor de cuento de hadas pueden moldear y distorsionar la percepción pública. Lo que sí podemos afirmar con total seguridad y sin lugar a dudas es que Demet Özdemir es una artista multifacética, una profesional excepcional que sigue cosechando éxitos y consolidando su estatus como una de las figuras más influyentes y queridas del panorama artístico turco e internacional. Sus tatuajes, sean cuales sean, son parte integral de su identidad, un lenguaje visual que ella misma ha elegido para expresarse. Y si bien la historia de este tatuaje particular está envuelta en un halo de misterio, especulación romántica y un sinfín de teorías, lo que perdura y brilla con luz propia es el talento innegable de Demet y su asombrosa capacidad para seguir cautivando a audiencias en todo el mundo con su arte y su carisma. Y así, mis queridos exploradores del misterio y curiosos del espectáculo, hemos desentrañado, en la medida de lo posible y con la información disponible, el enigma del tatuaje de Demet Özdemir. Un misterio que, como muchos otros en el vertiginoso mundo de la fama, nos muestra la fascinante y a menudo compleja interacción entre la vida real de las celebridades, la ficción que crean sus personajes y la inagotable imaginación del público. Espero sinceramente que hayan disfrutado de este viaje por los secretos de la tinta, la especulación y la vida de las estrellas. Agradezco enormemente que se hayan quedado hasta el final de este vídeo, que hayan compartido este rato de investigación y descubrimiento conmigo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este fascinante tema. ¿Tenían alguna teoría sobre este tatuaje antes de ver este vídeo? ¿Qué otros misterios del mundo del espectáculo, de la música o del cine les gustaría que desentrañáramos en futuras investigaciones? Déjenme sus comentarios, sus preguntas y sus sugerencias aquí abajo, que siempre leo con muchísimo interés y que me inspiran para seguir creando contenido. Y si les ha gustado este vídeo y sienten que hemos aportado valor a su curiosidad, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartirlo con todos sus amigos, familiares y conocidos que también disfruten de estos temas, y por supuesto, si aún no lo han hecho y desean formar parte de nuestra creciente comunidad de exploradores y amantes del misterio, suscríbanse al canal y activen la campanita para que seamos cada vez más y no se pierdan ninguna de nuestras futuras aventuras investigativas. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces sigan explorando y cuestionando todo. Adiós.